Hola mi querido grupo, mi nombre es Ludwig Víctor Chivas López y hoy hablaremos de un tema muy importante, el cual es el origen del hombre, ciencia, filosofía y religión. Este es un artículo creado por Mariano Arteaga y Daniel Turbón en Pamplona del 2007. A continuación necesito que tomes mucha atención ya que hablaremos de un tema muy importante. Si puedes, súbele todo el volumen para escuchar atentamente o ponte unos audífonos. Aunque todavía son muchos las incertidumbres que envuelven el conocimiento del origen de la humanidad, la ciencia arroja cada día más luz sobre el tema. La cuestión es si solo la ciencia es la que puede hacer eso mismo. ¿Acaso la filosofía y la religión ya no pueden decir nada que tenga sentido al respecto? Precisamente lo que intentó el libro de Artigas y Turbón es establecer un marco filosófico que dé cuenta a otro nivel de racionalidad de lo que la ciencia actualmente nos dice sobre nuestras raíces. La ciencia es una forma de conocimiento extremadamente exitosa. Ha conseguido transformar la sociedad y el mundo en tan solo 3 siglos, permitiéndole al hombre influir para bien o para mal en la propia naturaleza. Ese mismo éxito es el que ha hecho pensar a más de uno que la ciencia agota la racionalidad o que por lo menos es la mejor forma de racionalidad que puede alcanzar el entendimiento humano. Es cierto que ni la filosofía ni la teología pueden vivir de espaldas a la racionalidad científica si es que quieren decir algo que tenga sentido para el hombre actual. Pero en esto no significa ni mucho menos que la ciencia ocupe un lugar privilegiado y ya no digamos de superioridad en cuanto a capacidad de convencimiento objetivo de la realidad. Lo único que significa es que existe una serie de cuestiones que son fronterizas entre estas 3 formas del saber humano y por ello que las 3 han de estar abiertas a un diálogo fecundo que solo puede ser beneficiarles siempre cuando ese diálogo se realice con el debido respeto a los límites metodológicos de cada uno de estos saberes. Por ello, la lectura de este libro constituye una investigación al reflexionar personalmente las distintas cuestiones que van apareciendo a lo largo de las páginas. Ya el primer capítulo nos propone desde un principio frente a las cuestiones básicas que se abordarán en este libro. ¿Acaso somos seres puramente materiales cuya existencia finaliza con la muerte biológica? ¿Somos simple fruto de unas fuerzas naturales movidas por el azar o somos el resultado de un plan divino? Desde luego, responder una cosa u otra significa plantarnos ante un concepto de hombre radicalmente distinto según la respuesta a la que lleguemos. En efecto, no es lo mismo decir que el ser humano es el fruto de una evolución biológica producida íntegramente al azar, que decir que un Dios trascendente crea el universo confiriéndole un dinamismo que implica un despliegue evolutivo a su creación, de tal suerte que también cuenta con la concurrencia fortuita de causas para poder realizar el origen biológico del hombre. Actualmente resulta de gran importancia el poder establecer los límites reales de la teoría científica de la evolución. Cuando se hace esto, se ve cómo la evolución, en cuanto teoría científica que es, no tiene nada que decir sobre la existencia de un plan divino. Esto es algo de sentido común. La ciencia natural estudia la realidad material, dejando fuera de su ámbito de una forma deliberada por los imperativos metodológicos, por lo que no puede decir nada acerca de ellas
ni a favor ni en contra. Cuando se olvida esto, suele hacer decir a la ciencia más de lo que en realidad está en condiciones de decir. Hay ocasiones en las que los problemas se originan a partir de una confusión semántica. Por esto, los autores insisten en aclarar la diferencia existente entre el naturalismo metodológico y el naturalismo ontológico. El primero es de índole genuinamente científica y consiste en centrarse en el estudio de los aspectos cuantitativos de la naturaleza, por lo que deja totalmente de lado el estudio de las realidades espirituales, ya que su método de investigación es incapaz de abordarlas. El segundo, en cambio, no es científico, sino filosófico, e incurre en un error de declarar que las realidades espirituales no existen, porque no son susceptibles de ser estudiadas por las herramientas metodológicas de la ciencia. El naturalismo ontológico abusa de la teoría científica de la evolución y le obliga a decir a esta más de lo que ella en un rigor dice, para intentar convertirla en una aliada del materialismo y en un enemigo de la religión. Pero la verdad es que la religión, filosofía y ciencia natural responden a perspectivas diferentes y por ello no se contraponen, sino que se complementan. Hay cuestiones como los orígenes del universo y los orígenes del hombre que son fronterizas entre estas tres formas de saber humano. Esclarecer estas fronteras es de lo que trata el libro de Artigas y Turbón. El segundo capítulo trata sobre el origen de los vivientes y se inicia con un pequeño repaso a las teorías de la evolución biológica desde el siglo XVIII. Los nombres de Linnea, Lamarck, Darwin, Wiles, Spencer y Hugo de Bryce van desfilando por estas páginas para dar un paso al estudio de la teoría sintética y de la teoría del equilibrio puntuado. El capítulo sigue con el estudio de la evolución humana, pero no desde un punto de vista de registro fósil, sino desde la perspectiva de la evolución de la notoria encefalización que tenemos los humanos, abordando cuestiones como el porqué de nuestra dilatada infancia o la necesidad de la introducción de la adolescencia en nuestro desarrollo ontogénico. Esto nos lleva directamente al capítulo 3, en el que se aborda el origen del hombre, aunque aquí se habla algo de registro fósil nuevamente. Se aborda el tema de la encefalización. En esta ocasión se relaciona con el lenguaje. ¿Cuál fue la primera especie de homínido que empieza a hablar? Los autores abordan esta cuestión en este capítulo. También se analiza la primera salida de los humanos fuera de África. Para finalizar, se vuelve a revisar el desarrollo ontogénico exclusivamente humano, la infancia y la adolescencia. El capítulo 4 trata sobre el origen y desarrollo de nuestra especie naturalmente. Aquí se habla también de los neandertales y de las teorías que sostienen que toda la humanidad actual procede de unas poblaciones africanas que emigraron y colonizaron el mundo entero, sustituyendo a las poblaciones existentes, que eran los hipótesis of Africa, así como de su comprometidora la hipótesis de la continuidad regional. En la actualidad, la mayoría de los especialistas optan por la primera, aunque los autores dejan constancia del caso excepcional de un cráneo hallado en China. Este capítulo es pues un lugar adecuado para hablar de la Eva africana o Eva mitocondrial y del Adán cromosoma Y. El quinto capítulo, escrito en colaboración con Enrique Moros,
trata sobre la relación entre la evolución biológica y la acción divina. Lo primero que explican los autores es algo evidente, pero que muchas veces se olvida o simplemente se desconoce, y es el hecho de que las teorías científicas sobre la evolución no resuelven las interrogantes religiosas. La presunta oposición entre evolución y acción divina carece de base. En efecto, para que algo pueda ser estudiado por las ciencias, debe incluir dimensiones materiales que puedan someterse a experimentos controlables, y esto no sucede con lo espiritual, ni con Dios, ni con la acción de Dios. En ciertas ocasiones, el darwinismo suele ser utilizado para afirmar que Darwin ha hecho posible ser ateo de modo intelectualmente legítimo, porque el darwinismo mostraría lo que no es necesario admitir la acción divina para explicar que existe el orden en el mundo. Pero lo cierto es que la cosmovisión evolutiva, en lugar de poner obstáculos a la existencia de la acción divina, es muy congruente con los planes de un Dios que ordinariamente quiere contar con la acción de las causas creadas. Uno de los temas claves en el debate sobre la compatibilidad entre la teoría de evolución y el cristianismo lo constituye la cuestión de la finalidad en la naturaleza. De esto trata el capítulo 6. Naturalmente, aquí es el lugar para analizar la tesis de Jacques Monod y Stefan Guy Gort. Monod había de alzar, pero él mismo propone la existencia de teleonomía en la naturaleza. Ahora bien, la teleonomía no deja de ser una especie de teología o finalidad. Por ello, no debe de haber ningún problema para combinar la evolución y la existencia de un plan divino. La razón de ello estriba en el mismo efecto. Puede ser considerado como contingente cuando se compara con sus causas inmediatas, y al mismo tiempo está incluido dentro del plan divino que no puede fallar. Dicho de otro modo, la existencia del azar dentro de una creación divina hecho con racionalidad no es algo imposible, sino totalmente lógico. Según Carl Rubia, Premio Nobel de Física de 1984, está claro que todo esto no puede ser consecuencia de la casualidad. Hay evidentemente algo o alguien haciendo las cosas como son. En definitiva, la combinación del azar y la necesidad de variedad y selección, junto con las potencialidades para la autoorganización, pueden ser complementadas fácilmente con el camino utilizado por Dios para producir un proceso de la evolución. El azar es el resultado de la concurrencia accidental de numerosas causas independientes. El azar existe, es algo real, pero solamente existe desde una perspectiva inmanente para Dios, que es la causa primera de la que depende siempre todo. No hay azar ni casualidad, por tanto, de la existencia del azar en la evolución no se puede concluir que no exista un plan divino y que el ser humano no sea resultado previsto de ese plan. El hecho de que el azar sea compatible con un orden que refleja la creación llevada a cabo en forma racional no significa que tengan razones los partidarios del diseño inteligente. El capítulo 7 trata sobre el origen del movimiento denominado creacionismo científico. Los ultracreacionistas adoptan una postura radical por la oposición a los ultradarwinistas, pero el error de ambos es muy similar. Lo que pretenden ambos grupos es resolver la cuestión sobre la base de alguna evidencia científica. Ambas partes pretenden demostrar sus tesis con argumentos científicos, pero con eso no es posible. No tienen que hacer decir a la ciencia cosas que realmente ni dicen ni pueden decir, y por eso surgen discusiones sobre qué es realmente ciencia y qué no lo es. Para los ultraevolucionistas,
El concepto de evolucionismo científico resulta ser sinónimo de naturalismo, es decir, que se niega lisa y llanamente a la existencia de realidades que estén fuera de las fuerzas de la naturaleza, que estudia la ciencia experimental. Pero el hecho de que exista ciencia experimental solo estudie fenómenos materiales no significa que no existan realidades espirituales. Lo único que sucede es que la ciencia solo puede estudiar ese tipo de realidades por causas de sus límites metodológicos. El evolucionismo, entendido como la teoría científica, es una cosa, y el materialismo, como filosofía, es otra muy distinta que no se colige en absoluto de la primera. De modo que sostener, como hacen los ultradarwinistas, que el materialismo es la conclusión lógica de la teoría científica de la evolución biológica es confundir los planos científicos y filosóficos. El creacionismo científico se opone a que se enseñe la teoría científica de la evolución en las escuelas, porque la entiende como un aliado de ese materialismo ateo al que aludíamos, pero esto es desenfocar el tema y el hacer dicho ateo al que lo aludíamos. Pero esto es desenfocar el tema y al hacer dicha identificación incurren en el mismo error que los ultradarwinistas, que la teoría del diseño inteligente, el DI, es un movimiento que pretende demostrar que la ciencia es capaz de evidenciar que la naturaleza refleja claramente la existencia de un diseño que ha sido concebido de una forma intencionada por un diseñador muy inteligente. La motivación de los partidarios del DI es la misma que la de los creacionistas científicos: combatir el materialismo que pretende basarse en la ciencia para refrendar sus tesis. La diferencia escrita entre los partidarios del DI no se basa ni en la Biblia ni en argumentos extraídos de la religión, sino que insisten en que sus tesis son científicas. En cuanto a cómo es ese diseñador universal, no se comprometen a identificarlo con un Dios personal y providente. El capítulo 8 trata sobre la relación existente entre la evolución y la persona humana. Los autores se admiran del hecho de que haya quienes utilicen a la ciencia, una de nuestras creaciones más asombrosas, para rebajar lo que realmente somos. Cuando resulta que la propia ciencia es un ejemplo patente de la excepcionalidad que supone la inteligencia humana, desde este punto de vista, reconocer la dignidad humana y su peculiaridad frente al resto de la naturaleza no es algo que suponga una actitud de soberbia antropocéntrica, sino el simple reconocimiento de un dato objetivo. Cuando aparecieron las dimensiones espirituales del hombre, fue con el Homo sapiens, o tal vez ya estaban presentes con el Homo habilis. Y ahí está el debate, un debate que implica tener claro qué es lo singular del hombre, lo que le distingue y le caracteriza. En este capítulo se analiza el emergentismo, que afirma que todas las cualidades específicamente humanas salen o emergen de las potencialidades de la materia. También se pasa revista a la postura científica que afirma que el hombre es un ser de la naturaleza, pero que al mismo tiempo la trasciende. El terreno está listo para abordar la relación entre la evolución y el cristianismo, algo que se hace en el capítulo 9, el capítulo que se abre con una pregunta fundamental, clara y directa: ¿se puede ser y a la vez evolucionista y cristiano? La respuesta de los autores es que sí, y frente a aquellas que pregonan una evolución creativa, ellos contraponen una creación evolutiva. En este capítulo,
En primer lugar, se pasa revistas a la posición histórica en relación con el evolucionismo del pensador católico Mivart. A continuación, se analizan las palabras de la carta escrita el 16 de enero de 1948 por la Pontificia Comisión Bíblica y enviada al arzobispo de París con la aprobación del Papa Pío XII, y que trata sobre los primeros capítulos del Génesis. En 1950, el propio Pío XII publicó una encíclica, La Humani Generis, en la que habló del evolucionismo y su relación con la fe cristiana. La siguiente referencia es de Juan Pablo II, concretamente un discurso suyo realizado en 1981 en la Academia Pontificia de Ciencia, y el otro hecho en 1985, dirigido a los participantes de un simposio sobre la fe cristiana y evolución, en donde recordó la mencionada encíclica de Pío XII. Al año siguiente, Juan Pablo II volvió a tratar el tema en su catequesis, pero las palabras más significativas del Santo Padre se pronunciaron en 1996, cuando dirigió un mensaje a la Academia Pontificia de Ciencia. En esta ocasión dijo que la teoría de la evolución era más que una hipótesis. Como no podría ser de otra forma, también hay un epígrafe dedicado a analizar la posición benedicta XVI ante la evolución, arrancando desde sus humilias sobre los primeros capítulos de Génesis y pronunciadas en 1981, publicadas en 1985 bajo el título de Creación y Pecado. El capítulo se cierra con una interesante reflexión sobre el monogenismo y el poligenismo. El último capítulo, el 10º, se centra en el análisis de la relación entre la ciencia y ideología. La postura de los autores es bien clara. Ni el hecho de la evolución, ni su explicación mediante variaciones genéricas y selección natural tienen por qué interpretarse en clave materialista ni antisobrenaturalista, y son compatibles con la existencia de un Dios personal creador que gobierna todo el mundo, también el desarrollo de la evolución. El análisis no se produce solo a la evolución biológica, sino que arranca con uñas y reflexiona sobre la imposibilidad de una autocreación del universo, aunque enseguida vuelve al tema de la evolución biológica. La tesis que defienden a los autores se puede resumir en una frase: las teorías biológicas no proporcionan base alguna para el materialismo o el antagonitismo. El texto de los autores finaliza con una declaración a favor de un diálogo interdisciplinario que sería muy beneficiosa para todos, porque la armonía entre ciencia y filosofía y religión es el camino para conseguir una auténtica sabiduría capaz de dar sentido a los problemas humanos. El libro se cierra con más de 30 páginas dedicadas a finalizar toda una serie de documentos de Juan Pablo II, de Robert Sperman, de Fiorenzo Fascini, y los puntos 56 y 70 escritos por la Comisión Teológica Internacional, y que están dedicados a la persona humana en cuanto creada imagen y semejanza de Dios. Artigas y Turbón han logrado redactar un libro fundamental para entender correctamente las relaciones entre la teoría científica de la evolución y los contenidos de la fe cristiana. Espero que esta lectura haya sido de tu agrado. Sin más que decir, me despido y adiós.